Aquí seguimos en De la Noche al Día en la Radio Canaria, 9:05 de la mañana. Seguimos hasta las 10, iba a decir hasta las 11, no, hasta las 10. Hasta las 11 estará la compañía Andrea Pérez con la Alpispa, que llegará enseguida. Todavía nos queda un ratito de radio por delante y recibiendo WhatsApp al 616-486-754. Hoy está con nosotros el director de Cáritas Diocesana de Canarias, Gonzalo Marrero. Señor Marrero, muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros en la radio pública. Queríamos tener este ratito para hablar con usted. Además, teniendo en cuenta que estamos pasando unas jornadas de mucho calor, de unas situaciones que nos fijamos en el que se va de vacaciones, que se proteja del sol, el que está trabajando, que tenga cuidado con el sol. Pero ¿y qué pasa con los más vulnerables? Porque en momentos como este, además de los que están viviendo en la calle, hay quienes están en casa y ni siquiera pueden tener un ventilador. Efectivamente, ayer precisamente estaba mirando los últimos datos provisionales de nuestra comunidad autónoma y hay dos concretamente que hacen referencia a lo que acabas de plantear. Uno es que el 49% de las familias canarias en situación de vulnerabilidad, pero no solo, el 49% no tiene recursos para afrontar un gasto imprevisto. Y el 45% de las familias este año no pueden tomar ni una semana de vacaciones. Tienen que quedarse en casa. Y eso, la mitad de las familias canarias prácticamente, es la mitad de la población canaria prácticamente. Es decir, que 1.100.000 personas no tendrán vacaciones este año en nuestra comunidad autónoma. Y esto supone ya no solo para la vida de cada uno, que habrá gente que nos oiga y dice, oye, yo tampoco me puedo coger vacaciones porque soy autónomo, yo tampoco porque... Pero claro, que no te lo puedas coger porque no tengas dinero para afrontar luego los gastos que te pueden venir, ya no solo merma el ánimo de la familia, sino también de los más pequeños. Yo siempre pienso en los niños. No sé usted, pero yo recuerdo de pequeña, pues por lo menos iba uno con su padre pues por ahí, a comer por ahí. Eso también forma parte de nuestra infancia. Efectivamente, pero la infancia actual que se está viviendo en Canarias no es nuestra infancia. O la infancia que se está viviendo en España, por tener una perspectiva más amplia, no es nuestra infancia. El último dato sobre la infancia en España de Naciones Unidas indica que tenemos 2,2 millones de menores de 13 años en situación de pobreza y vulnerabilidad. Respecto al asunto del calor, ayer leía, Greenpeace hablaba también de una cantidad importante, creo que era, voy a ver si busco el dato para dárselo real, pero hablaba de la falta de recursos de refugios climáticos, eso que se ha puesto ahora como tan de moda, que es el lugar donde la gente nos podamos resguardar del calor. Pero yo pienso siempre en esas personas que no tienen, como le decía antes, o que no tienen un ventilador en casa, o que no tienen un aire acondicionado, y que no tienen un lugar donde poder acudir. ¿Qué pasa con estas personas en momentos como este? Hombre, la pobreza energética afecta fundamentalmente a la población pobre y vulnerable. Cuanto el nivel de pobreza sea más alto o la vulnerabilidad más elevada, la imposibilidad de acceso, por ejemplo, a instrumentos que permitan combatir el calor se hace en la práctica inviable, ¿no? Es decir, están entrampados, como dicen en mi pueblo, o no les llegan los recursos económicos para la alimentación y tienen que dejar las medicinas, pues ya no se plantean sin comprar un ventilador para llevar mejor estas temperaturas altas que tenemos. Ya no es comprarlo, luego es el gasto de la luz. Porque claro, a veces ni siquiera da para pagar la factura de la luz. Usted hablaba de esa pobreza energética, llama mucho la atención, quizás aquí un poquito menos, pero cuando se habla de la calefacción en la península, pero aquí claro, estamos hablando de eso que usted decía, ya no es comprar el ventilador, es pagar la luz. Efectivamente, o sea, por ejemplo, en
En esta Cáritas Diocesana de Canarias tenemos el porcentaje exacto, en la Cáritas Diocesana de Tenerife es similar al nuestro, pero el 35% de las ayudas que estamos haciendo a las familias son para ayudar a pagar el recibo de la luz. El 35% de las ayudas. Efectivamente. Por cierto, ¿cómo están las cuentas suyas? Recientemente le escuchaba, bueno, hace ya algunos meses, de ese llamamiento que hacían, porque ustedes también tienen problemas para poder alcanzar todo lo que quieren hacer. Sí, bueno, nosotros, Cáritas Diocesana de Canarias, pues vive en esta parte de nuestra comunidad autónoma con los mismos problemas que tienen cualquier ciudadano y cualquier familia. A veces los datos que se dan como elementos del análisis social no coinciden después con la percepción que tenemos los ciudadanos, o en este caso instituciones como Cáritas. Si nos dicen, por ejemplo, que el IPC sube 2,2 puntos, pues cuando nosotros vamos al mercado vemos que la cesta de la compra no ha subido 2,2 puntos. Concretamente en nuestra Cáritas, la cesta de la compra ha subido un 15%. Perdón, un 30%. Y nosotros, por ejemplo, que para una compra entregábamos a la familia vulnerable una tarjeta de 50 euros, ahora para comprar lo mismo necesitan 70 euros. Claro. Exactamente lo mismo. Aún así, que son 70 euros hoy en casa de una familia, se lo digo por uno mismo, que va a comprar y además en la queja compartida de... permíteme decirlo de esa manera tan coloquial, mi madre fui y con 2 bolsitas ya hice 100 euros, ¿no? Efectivamente, pero esa es la percepción que tenemos los ciudadanos. O sea, tú dices, esa es la manera coloquial, pero resulta que esa manera coloquial coincide con la percepción del ciudadano. Cuando a ti te dicen que ha subido un 2,2 puntos, dice, no, es imposible porque la percepción que yo tengo es que ahora 2 bolsas me cuestan 100 euros. ¿Y esos 70 euros, esa tarjeta, para qué da? El elemento básico que leche, aceite y pollo, fundamentalmente. Con eso ya nos colocamos en torno a los 70 euros. ¿Y esa ayuda que ustedes dan, esas tarjetas, cada cuánto se les entrega a quienes lo solicitan? Entregamos las tarjetas en función del número de miembros de la familia, ¿no? Por ejemplo, si una familia son aquí en Canarias, las familias normalmente están, aunque los datos sociológicos nos dicen que las familias cada vez tienen menos niños y son menos, y que podemos estar en torno a 3, en Canarias estamos en torno a 5. O sea, las familias vulnerables están en torno a 5, que suele ser la pareja y 2, 3 menores, o la pareja y 2, 3 menores y alguna persona mayor por parte de él o por parte de ella, y en los casos de las familias monomarentales bajo responsabilidad de la madre, que están aumentando de forma progresiva en los últimos 3 años, pues suele ser mujer sola con 3, 4 hijos y probablemente su padre, su madre o los dos. Antes, y seguimos hablando de estas ayudas, pero antes le preguntaba por esos recursos de Cáritas. Usted decía que, hombre, está saliendo la cosa más cara y, claro, lo tienen más complicado. Pero ¿a qué se debe esa falta de recursos? ¿A falta de donaciones? ¿A ese precio que suben todo lo que hay que hacer y a ustedes les cuesta más? Mire, Eva, preguntas directas requieren respuestas directas. La financiación pública en Canarias, no solo para Cáritas, sino para las instituciones del tercer sector, tienen los parámetros de hace 22 años. Parece que el reloj se paró
hace 22 años. Y la vida sigue y los precios siguen incrementando. Es decir, ¿ustedes reciben lo mismo que recibían hace 22 años? Efectivamente. ¿Y qué le dice la administración? ¿No hay forma de subir eso? La administración, una parte importante de las cuestiones de la financiación que recibimos es financiación competitiva, que está en manos de la administración decidir. Nosotros presentamos un proyecto de lo que cuesta una cosa, pero la administración decide lo que va a pagar de ese proyecto, ¿no? Y se ve, por ejemplo, en cosas muy claras, hace 10 años, el mantenimiento diario de una persona en nuestros comedores costaba 4,5 €, ahora cuesta 8. Y el dinero es el mismo el que llega. Y el dinero que llega es el mismo, efectivamente. ¿Y qué hacen ustedes con todo ese dinero? Para que la gente sabe un poco la labor de Cáritas, pero a nivel práctico, alguien que esté ahora en nuestro archipiélago y diga, oye, pues esto lo está haciendo Cáritas. ¿Qué hacemos nosotros en Cáritas fundamentalmente? Pues tenemos en 3 comedores sociales, servicio de ducha, servicio de lavandería, y los servicios de Cáritas son totalmente gratuitos para las personas que los usan. Luego tenemos 2 centros de baja exigencia donde acogemos a personas de muy alta vulnerabilidad que ya han sido socialmente descartados, que están tirados en la calle o que han salido de hospitales y les recoge Cáritas porque su familia no les ha querido recoger o no tienen familia. Y luego el área en mayor crecimiento actualmente es el área de empleo, donde estamos formando a las personas vulnerables con un nivel de inserción alta. Del 60% de las personas que estamos formando para el empleo se están colocando inmediatamente en el mercado laboral, con lo cual es el primer paso para salir de la pobreza. Y luego tenemos el Proyecto Esperanza, que es un centro de rehabilitación de adicciones donde recibimos personas de toda la comunidad autónoma. Es un centro de día, pero tiene también una parte donde pueden pernoctar pues las personas que vienen de otra isla o de algún municipio muy alejado de Las Palmas de Gran Canaria, o que viven en unas condiciones extremas y hay que sacarlos de ese contexto. Y luego el Centro Lugo, que atiende a mujeres en situación de prostitución y trata, y que, por ejemplo, en el año 2024 hemos atendido 427 mujeres. Antes hablábamos de la ayuda, por ejemplo, para pagar el recibo de la luz. Usted hablaba de más del 30% precisamente para pagar ese recibo. Pero ¿y para la vivienda? Porque la vivienda está lastrando la economía de muchos canarios, de quienes incluso pues tenían su casita alquilada, su trabajo, y de repente ha ido subiendo el precio del alquiler y ni siquiera su trabajo le da para pagarlo. Efectivamente. Las ayudas a vivienda son para suministros, o sea, fundamentalmente agua y electricidad, y también para alquileres. Nosotros hemos en torno a 400 familias, pues con la ayuda de alquileres no han sido desahuciadas de su domicilio. Pero claro, estamos ayudando en alquileres a las familias más vulnerables, y en las más vulnerables en este momento, como les decía antes, son mujeres en situación de 2, 3 menores a cargo y alguna persona mayor. Y es verdad lo que tú dices, hay una mercantilización de la vivienda
en Canarias y un abuso. Los alquileres son exorbitantes. Se está utilizando el alquiler con tasas complementarias. Por ejemplo, si además de alquilarte quieres empadronarte aquí, me tienes que pagar una cuota, o el alquiler de habitaciones, o el alquiler incluso que para nosotros se nos había olvidado que existía, de las camas calientes que empezaron fundamentalmente en Mallorca y en Ibiza, y que ahora las tenemos también en Canarias. Si se alquila una cama, por ejemplo, por 3 horas, usted descansa y cuando usted termina, pues se levanta y otro ocupa su cama. Fíjese que ahora hablaba usted de la ayuda económica, pero luego también hay un proyecto muy interesante, bueno, a mí me lo parece, que tienen en Cáritas, que es el acompañamiento a las personas que de repente se ven en esa situación que yo le decía, de tengo un alquiler y de repente pues me lo quieren subir, o de repente el propietario me dice, no, te tienes que ir a la calle porque tengo que venderlo. Incluso en eso ustedes también ayudan, porque no siempre la persona que está alquilada tiene la información y de repente se ve en la calle. Y el verse en la calle mermará ya toda su vida, la suya y la de su familia, porque la vivienda es lo mínimo que tiene que tener uno, el recurso mínimo. Sí, nosotros tenemos una abogada en Cáritas, como trabajadora de Cáritas, y luego un equipo de voluntarios de Cáritas, y prácticamente la mitad del trabajo que tienen es atender en el área de vivienda toda la política de desahucios y control de los contratos de alquiler. Y también quería preguntarle por otro asunto, que es el de la migración. ¿Qué papel tiene Cáritas con los migrantes que han llegado al archipiélago? La migración en Canarias tiene 3 núcleos, o 2 núcleos básicos. Una migración que viene en patera y una migración que llega en avión, ¿no? La más importante cuantitativamente es la que llega en avión. Uh-huh. Y por tanto son personas que entran normalmente como turistas, pero traen un proyecto de o bien quedarse en Canarias, o bien, una vez que están en Canarias, seguir una ruta hacia la península o hacia algún país europeo. Hay una de esta migración, hay una muy importante en Canarias actualmente, que es la que llega de Cuba y Venezuela, que son personas y familias que tienen antecedentes en Canarias, ¿no? Uh-huh. Hay determinadas zonas donde hubo mucha emigración en sentido contrario y ahora vuelven, llámese La Palma o fundamentalmente Gran Canaria, que son las que tienen el mayor peso. Y luego hay una migración de población europea que el clima de Canarias les atrae mucho. No es igual vivir en la calle en Alemania o en París que vivir en la calle en Canarias, ¿no? Uh-huh. Entonces esos 3 bloques pues han ido generando grupos muy definidos, ¿no? Actualmente en toda Canarias los grupos mayoritarios es el primero es Colombia, el segundo es Venezuela, el tercero es Cuba y el cuarto es Marruecos. Uh-huh. Y entonces todo ese núcleo pues es una población que está ahí y vienen a Cáritas. Las Cáritas Canarias en este momento, más del 50% de la población que atendemos es población migrante. Uh-huh. Siempre hemos atendido históricamente en torno al 70% de población con nacionalidad española o europea y un 30% migrante, y ahora en este momento pues estamos atendiendo
en torno al 55% como población migrante. Y de esta población migrante está en situación de irregularidad administrativa, con lo cual su nivel de vulnerabilidad es muchísimo más alto, puesto que no tienen permiso de residencia, no tienen permiso de trabajo, tienen que trabajar en la economía sumergida, etc. Y en ese panorama nosotros tenemos nuestros recursos de atención aquí y luego después tenemos la financiación de recursos propios de Cáritas y de recursos de organismos de la comunidad autónoma para la atención a personas migrantes en origen. Nosotros en este momento tenemos proyectos en origen en 12 países: Mali, Sudán del Sur, Haití, Senegal, Marruecos, Tierra Santa, Siria y Ucrania. Y el año 2024 esta Cáritas solo ha atendido a 30.000 personas en origen. Quiero que escuche este momento de la homilía del fin de semana con respecto al día de la Virgen de Candelaria, bueno, el 15, el día de la Virgen, en el caso de la celebración en Candelaria de la patrona, del obispo de Tenerife, que precisamente cargaba contra la xenofobia, también contra la violencia y los broncos debates políticos. Los discursos fundamentalistas e ideologizados poco evangélicos de algunos cristianos, las actitudes de marginación, desprecio y xenofobia ante el otro, el que es diferente, en especial los migrantes. Las palabras de Monseñor Eloy Santiago. ¿Cómo ven ustedes todos estos momentos de xenofobia, de racismo que incluso se han podido vivir en algunos puntos de nuestro país? Ustedes están vinculados a la Iglesia y precisamente ya nos ha contado toda la ayuda que prestan a los migrantes, no solo los que están aquí, sino en origen. En un apunte más pequeñito, sí. En Canarias tenemos también el problema de los menores que han llegado a Canarias y que están acogidos por la comunidad autónoma, que son, según los últimos datos, 5.500, de los cuales 1.050 están bajo protección internacional, ¿no? Que eso es un problema añadido muy, muy importante, y se ha ido generando una situación en Canarias de que los ciudadanos empiezan como a percibir que esta situación nos desborda, no está controlada. Y entonces yo creo que eso es una cuestión que las autoridades políticas tienen no solo que pensar, sino que tomar decisiones. Y luego estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento de Monseñor Eloy Santiago, y hay que ser claros: la xenofobia es incompatible con el cristianismo. Primero, porque el cristianismo procede de una generación de migrantes que migraron, hombres como personas y luego como familias, y los cristianos encontramos a Dios en el otro y fundamentalmente en el que sufre. El resto y cualquier organización política xenófoba, desde el punto de vista del análisis de contenido, no puede ser cristiana ni integrarse dentro de la visión cristiana de la sociedad. Sí, la verdad es que llama la atención, ¿no? Cuando a veces tenemos ese discurso de somos cristianos, pero luego rechazamos lo que nos viene de fuera y a veces, permíteme que lo diga de esa manera, señor Marrero, según el color también valoramos a las personas. Sí, está claro. Además, hay políticos que han tenido la desfachatez de decirlo públicamente: negros no quiero. O sea, si alguien eso necesita alguna aclaración. Y luego tenemos que reconocer que vivimos en un país que es España, que se caracteriza por la insolidaridad.
el resto de comunidades autónomas no quieren atender los migrantes que llegan a Canarias. Y las singularidades de las comunidades autónomas se utilizan exclusivamente para exigir más recursos para ellos mismos, no para ayudar a construir una sociedad más justa y más solidaria. No tenemos que ver sino los conflictos que se generan por la financiación en España y concretamente entre las comunidades autónomas. No quiero despedirle, señor Marrero, ya que estábamos hablando de recursos, hablamos de la financiación que puede llegar por parte de las administraciones, pero si alguien nos está oyendo y dice, oye, que yo quiero echar una mano a Cáritas, porque me interesan todos esos proyectos que usted ha relatado, ¿se siguen recibiendo donaciones? Entiendo que en la iglesia, pero también hay alguna manera de colaborar con Cáritas. Sí, vamos a ver, nosotros pedimos siempre dos tipos de colaboración. Una es personal. La potencia de Cáritas fundamentalmente es el voluntariado. Nosotros tenemos en este momento 1.150 voluntarios en Cáritas que hacen el 80% de todo el trabajo que hace la organización. Entonces, cuando una persona puede colaborar, lo primero que le pedimos es colaboración, la que pueda, puede ser un día, una hora, o personas que colaboran, bueno, pues en este despacho de abogados atendemos a 3 personas de Cáritas que nos envíen pues una tarde al mes, pues, ¿no? Ese tipo de colaboraciones. Luego, efectivamente, la colaboración que se hace en las parroquias los primeros domingos de mes, y luego en nuestra web pues las cuentas de Cáritas están ahí disponibles, y cualquier persona que quiera hacer una aportación económica puntual o temporal en el tiempo, porque hay una cuestión que es importante, que es nosotros tenemos un porcentaje de socios muy alto que tiene cuotas relativamente bajas, pero son consistentes mensualmente, con lo cual hay una financiación que se mantiene en el tiempo, y eso hace posible darle continuidad a los proyectos de atención más vulnerables. Gonzalo Marrero, gracias por estar en la Radio Canaria, que sé que no siempre le tenemos la suerte de poder tenerle aquí, así que le agradecemos mucho que se haya desplazado a la radio, también al compañero de comunicación que lo tenemos por ahí cerquita, y a todo el equipo y a todos los voluntarios de Cáritas, director de Cáritas Diocesana de Canarias, Gonzalo Marrero, gracias por estar en la radio pública. Pues gracias a ti, Eva, y gracias por la labor que hacen en nuestra comunidad autónoma. No es para menos, y además ustedes también merecen este ratito de radio para conocer con detalle el trabajo que desarrollan. Un saludo, hasta pronto. Un saludo. El 22 y 23 de agosto vuelve el Festival Taganana con Travis